Bueno, vamos a seguir con más aplicaciones de la ecuación universal de los gases ideales. Lo hemos visto para obtener una expresión específica para gases y vamos a seguir aplicando la ecuación de los gases ideales para el caso de mezcla de gases. En el caso de la mezcla de gases, pues tenemos que hablar de una serie de leyes desarrolladas por Dalton, ¿no? En primer lugar, dado que se trata de gases ideales, en realidad una mezcla de gases se trata como si fuese un gas único, ¿vale? Sin embargo, dado que es una mezcla y está formado por componentes, pues conviene especificar cada componente y obtener propiedades o valores de presiones o datos sobre cada componente. Entonces, en los experimentos de mezcla de gases se observa que imaginaos que tenéis un recipiente donde habéis añadido dos componentes. Por ejemplo, 3 moles de helio, el helio está en rojo, en negro, y un mol de argón, el argón está en rojo. Bien, ahí tenéis en total 4 moles. Bien, 4 moles, 3 de un gas, 1 del otro gas, en realidad son 4 moles, y eso aplicando la ecuación de los gases ideales, presión total de la mezcla por el volumen de la mezcla, igual a los moles totales de la mezcla por R y por la temperatura. Bien, suponiendo que el volumen siempre va a ser de 10 litros y la temperatura también constante y de 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin. Pues bien, imaginaos que estos 4 moles totales de la mezcla a esta temperatura y en este volumen la presión que ejercen es de 9,77 atmósferas. ¿De acuerdo? Lo que observó Dalton es que si en el mismo recipiente 10 litros y a la misma temperatura sacamos todo el helio y dejamos solo el argón, es decir, un mol de argón, pues ahora, aplicando la ecuación de los gases ideales, pues simplemente para el argón, pues observaríamos que la presión sería de 2,44 atmósferas. Si ahora hacemos otro experimento en el cual hemos sacado todo el argón, hemos dejado solo el helio en un recipiente de 10 litros y a la misma temperatura, pues veríamos que la presión que ejercen los 3 moles de helio sería de aproximadamente, se obtiene un valor de 7,33 atmósferas. Curiosamente, si ahora comparamos el valor de la presión total con las presiones de cada uno de los componentes, se obtiene que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones que ejerce cada componente por separado. La presión que ejerce cada componente por separado se llama presión parcial. Por lo tanto, la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión parcial del helio más la presión parcial del argón. ¿De acuerdo? La suma, pues fijaros, 7,33 más 2,44 pues es 9,77. Entonces la ley de Dalton dice, la presión total que ejerce una mezcla de gases a volumen y temperatura constantes es la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Otra forma de representar la ley de Dalton es que la presión parcial de cada gas, ¿cómo está relacionada con la presión total? La presión parcial de un gas, de un componente de una mezcla, es igual al producto de la fracción molar de dicho gas multiplicado por la presión total. La fracción molar de un gas, ¿cómo se define? Pues como los moles de dicho gas partido los moles totales de la mezcla. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Si dividís la ecuación de los gases ideales aplicada a un componente, es decir, presión del helio por el volumen igual a moles de helio por R y por T, y lo dividís por la ecuación de los gases ideales aplicada a la mezcla, es decir, partido presión total de la mezcla por el volumen, que es el mismo, eso mantiene constante, igual a los moles totales de la mezcla por R y por T. De ahí se va a ir el volumen, se va a ir R y se va a ir T, porque son todo constantes. Y lo que os queda es que la presión del componente A partido la presión total de la mezcla es igual a los moles de A partido los moles totales. Los moles de A partido los moles totales se llama fracción molar de A. ¿De
acuerdo? Despejando la presión parcial, la ley de Dalton también dice entonces, o se puede exponer, como que la presión parcial de un componente es igual a su fracción molar multiplicado por la presión total de la mezcla. Se deduce desde luego por el propio concepto de fracción que la suma de todas las fracciones molares, es decir, la suma de las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla debe valer 1. Bien, una vez dicho esto, que hemos estado hablando a nivel macroscópico de la presión que ejerce un gas que se puede medir con un manómetro, la temperatura que se puede medir con un termómetro, el volumen que se puede medir si el recipiente está graduado, pues como veis todos estos son variables macroscópicas que se pueden obtener a partir de aparatos macroscópicos. Bien, pero a veces interesa para obtener un conocimiento mayor sobre lo que está ocurriendo en el gas o sobre cuáles son las propiedades de las partículas del gas, a veces interesa, como digo, saber eso, saber no solamente lo que ocurre en el exterior, presión, temperatura, sino con qué están relacionados estas variables, presión y temperatura, con qué propiedades íntimas, microscópicas o particulares de las moléculas en concreto están relacionadas esas variables macro. Pues bien, en el caso de los gases ideales, gases ideales debemos considerar, imaginar que el concepto de gas ideal es como un gran billar tridimensional donde los puntos que representan las moléculas chocan de manera aleatoria, constante, contra las paredes del recipiente. Y que esos choques y esas fuerzas de choque, pues, de alguna manera pueden venir definidas por las leyes de Newton y por la matemática estadística. La matemática estadística se emplea cuando estamos estudiando. ¿Sí? Bien, como decíamos, pues entonces se ha podido hacer un estudio físico-matemático aplicando simplemente las 3 leyes de Newton y los choques elásticos y la matemática estadística, ya que estamos estudiando una población muy grande de moléculas. Entonces, aplicando simplemente la física clásica y la matemática estadística de valores medios, pues ha sido posible obtener información que relaciona una variable macroscópica, como puede ser la presión, con propiedades íntimas, propias e individuales de cada gas. Por ejemplo, la presión en realidad está relacionada con la concentración de gas. Para un volumen, con la concentración de gas, con la masa molar y con la velocidad con que se mueven. La velocidad media con que se mueven las moléculas de dicho gas elevado al cuadrado. Entonces, manteniendo el resto de variables constantes, a mayor concentración de un gas, es lógico pensar que la presión es mayor, ya que la presión está relacionada con los impactos de las moléculas con la superficie interior del recipiente. A mayor concentración de gas, mayor número de moléculas, para un mismo volumen, el número de impactos por segundo es mayor y por lo tanto la presión aumenta. ¿De acuerdo? Lo podemos ver aquí, podemos verlo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esto representa una concentración. Si aumentamos la concentración, la presión aumenta. Manteniendo todo lo demás constante, si aumentamos la masa molar de un gas, imaginaos, aquí tenemos un gas que tiene una masa molar pequeña, 5 partículas y masa molar pequeña. Si ahora tenemos las mismas partículas, es decir, la misma concentración, la misma velocidad media, pero de masa molar mayor, los impactos de las moléculas ejercen un mayor efecto sobre la superficie porque son más másicas y por tanto la presión aumenta. Y por último, manteniendo todo lo demás constante, si aumentamos la velocidad media, entonces aumentamos la velocidad media de las partículas, también aumenta la presión. Si aumentamos la velocidad media, primero, el número de impactos por segundo aumenta y además la intensidad de esos impactos es mayor, ya que las velocidades son mayores. En cualquier caso, o en ambos casos, eso supone un aumento de presión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, no se ve bien, digamos que en este cuadrado la velocidad es pequeña, la velocidad media, y en este otro recipiente del mismo volumen la velocidad es mayor, ¿de acuerdo? Entonces,
aquellas que tienen aquel recipiente donde la velocidad media de las moléculas es mayor, la presión es mayor. ¿De acuerdo? A partir también de esa física clásica newtoniana y la matemática estadística se obtiene una expresión para la temperatura que está relacionada con la masa molar y con la velocidad media con que se mueven las moléculas. Entonces, normalmente, manteniendo constante la velocidad media de las moléculas, cuanto más pesada es una molécula, mayor es la temperatura. ¿De acuerdo? Y por otro lado, manteniendo constante la masa molar, cuanta mayor es su velocidad media, mayor es la temperatura. Entonces la temperatura es una propiedad que está relacionada con la existencia de materia y está relacionada con la velocidad, el movimiento de las moléculas y también con su peso. ¿De acuerdo? Cuanto más pesadas sean y cuanto más veloces sean, la temperatura de una sustancia es mayor. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si aumentamos la velocidad, si aumentamos la velocidad o aumentamos la masa, entonces en el recipiente 2, en la primera pareja de recipientes, en el recipiente 2 la velocidad es mayor que en el recipiente 1, entonces la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Y en la segunda pareja de la derecha, como la masa molar del recipiente 2, de las moléculas del recipiente 2 son mayor que las del recipiente 1, la temperatura del recipiente 2 es mayor que la del recipiente 1, manteniendo constante todo lo demás. Luego, utilizando la expresión de energía cinética para una molécula y para un mol, que es la expresión de energía cinética media es un medio de la masa de una molécula por la velocidad media al cuadrado. Desarrollando esta ecuación de la energía cinética y utilizando la expresión de velocidad media obtenida a partir de la física clásica y de la matemática estadística, resulta que la energía cinética media de una molécula es 3 medios de RT partido el número de Avogadro. Si queremos calcular la energía cinética media de un mol, multiplicamos la de la molécula por el número de Avogadro y entonces obtenemos que la energía cinética media de un mol es 3 medios de RT. Por lo tanto, la temperatura es una medida de la energía cinética de las sustancias. Claro, en este caso, de gases ideales. ¿De acuerdo? De gases ideales. Así que la energía cinética media molar de un gas ideal está relacionado, es directamente proporcional a la temperatura. ¿Vale?